Saludamos esta noche a Fadlala Cabani, él es secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Secretario, gracias por estos minutos para Mega Noticias. ¿Cómo está impactando el nearshoring ya en la Ciudad de México? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, por supuesto que está impactando el nearshoring. La Ciudad de México, a pesar de que no tiene terreno, no tiene disposición de tierras para la instalación de nuevos parques industriales, somos la quinta entidad que recibe inversión extranjera en materia de relocalización. Me refiero específicamente a las empresas nuevas que buscan instalarse en nuestro país. Estamos en quinto lugar. Ahora, en materia de inversión extranjera directa en general, es decir, de toda la que se recibe, tanto nueva inversión extranjera como de la que ya establecida es reinversión, la Ciudad de México es la número 1 a nivel nacional. De los casi 35,000 millones de dólares que recibió México en 2023, el 30% aproximadamente se quedó en la Ciudad de México en 4 sectores fundamentalmente. El primer sector, por supuesto, es el financiero y de seguros, con un 30% aproximadamente, pero el resto se fue a la manufactura, al sector logístico, al sector inmobiliario y al sector farmacéutico. En materia de manufactura, básicamente es al sector eléctrico y electrónico, ¿sí? Porque tenemos empresas establecidas aquí y han llegado empresas nuevas que se han relocalizado en la Ciudad de México, sobre todo en el área de Vallejo. También empresas de logística como Mercado Libre, como O'Donnell, como Amazon. Por ejemplo, Amazon tiene el centro de distribución más grande de Latinoamérica en la zona industrial de Vallejo, lo que es Inguarán y Avenida de los 100 metros, al inicio de la zona en Azcapotzalco. También se están construyendo un parque industrial en los antiguos terrenos de lo que fue la fábrica de coches Chrysler, también en la zona industrial de Vallejo, o en Nuevo Vallejo, ahí la empresa norteamericana O'Donnell, con 40,000 metros de inversión extranjera, instaló un centro de distribución de última milla. Es decir, la Ciudad de México sí tiene un impacto por la relocalización, a pesar de que no cuenta con terreno, puesto que además todas las empresas que se relocalizan en nuestro país, ¿sí? Buscan complementar su esquema de producción y comercialización instalando sus oficinas corporativas en la Ciudad de México e instalando aquí también centros de diseño, de distribución, de bodegas, ¿verdad? De almacenamiento de insumos, de materias primas, etcétera. Es decir, la Ciudad de México sigue siendo, digamos, el gran aportador a la economía nacional, con su casi 15% del PIB nacional. Y bueno, esta es la gran contribución de la Ciudad de México, además de un robusto, el más robusto sector financiero del país, que es el que conecta las finanzas nacionales y es el que conecta las financieramente Centro y Sudamérica con el mercado norteamericano. Claro. Secretario, muy importantes estas cifras que nos comparte, sobre todo la consolidación que tiene la Ciudad de México al ser la entidad que más inversión extranjera directa recibe y prácticamente todos estos nuevos rubros, al ser la capital, como bien lo destaca, están generando nuevas oportunidades con sus centros de logística, con sus centros ejecutivos. Pero, ¿por qué estamos en la otra lista en el quinto lugar? ¿Qué nos hace falta? ¿Es la parte del terreno? Porque finalmente la zona metropolitana pues ya está saturada en urbanización, quizá otras entidades del norte nos están ganando en esa Sí, parte y sobre todo cómo desde el gobierno pues solventar todos esos requerimientos y que se logren estas inversiones. sí, mira, hemos firmado un convenio de colaboración
con el gobierno del Estado de México y el gobierno del Estado de Hidalgo en función del AIFA para la construcción de parques industriales, darle todas las facilidades al sector inmobiliario para la construcción de parques industriales, sobre todo alrededor del AIFA, y a partir de ahí ofrecer un esquema de ventajas de lo que sería la región central del país, ya como región central entre la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Hidalgo. Hay empresas del sector automotriz que desean instalarse en este esfuerzo conjunto entre las tres entidades, que les ven muchas ventajas. El terreno, por supuesto, las dos entidades que ya señalé, y la Ciudad de México, las oficinas corporativas, su sector financiero, también su sector académico, que es muy importante, la mano de obra especializada del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Nacional, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de las universidades privadas igualmente. Estamos hablando de carreras técnicas y con ello pues se ofrece un complemento a la cadena de valor de las empresas que deseen relocalizarse en nuestro país. Somos la conjunción perfecta entre estas tres entidades que competimos con Occidente, lo que es Guadalajara, lo que es Jalisco, con el centro bajío, que es Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, o con el norte, también Nuevo León, Tamaulipas, etcétera. Entonces, la región centro ofrece muchas ventajas, lo que es Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo, y nosotros consideramos que con esta unión somos altamente competitivos, de tal manera que ofrecemos muchas ventajas para que las empresas finalmente decidan instalarse en el centro del país. Otra de las ventajas que tenemos es que entre las tres entidades alcanzamos más de 30 millones de habitantes con el mayor poder adquisitivo, ¿sí? El mayor poder adquisitivo del país. Estamos por encima de la media nacional y esto también constituye un gran atractivo para la economía de la región centro y las inversiones. Claro, por supuesto, los números independientes de la Ciudad de México son relevantes, son importantes, pero la visión tiene que ser metropolitana y si nos vamos más lejos de la megalópolis, de las entidades del centro del país. Ahora, finalmente, secretario, ¿en qué punto estamos del nearshoring? Hay economistas, hay especialistas que afirman que estamos comenzando y necesitamos generar más condiciones para que esto se multiplique y realmente haya una afectación muy positiva. Y hay quienes dicen, bueno, estamos reafirmando la que ya tenemos y sumando poco más. Mira, el nearshoring, muchos lo atribuyen a una cuestión de casualidad. Y no es así. En la llegada del siempre ha existido el nearshoring, siempre ha existido la relocalización de las empresas y siempre ha estado la ventaja que tiene México geográficamente hablando por la cercanía al mercado global más importante del mundo y de mayor consumo, que es el mercado norteamericano, al cual nosotros pertenecemos. Pero, ¿qué es el gran atractivo que reciben las empresas que las invita a invertir en nuestro país? Primero que nada, la gran estabilidad económica que hoy goza México a diferencia del pasado. Ese es un punto de gran atracción para las empresas. Otro punto es el peso fuerte, ¿sí? Aunque digan que ahorita hay un movimiento, sigue siendo una moneda muy fuerte a nivel regional y a nivel mundial, de tal manera que a las empresas les llama mucho la atención invertir en México por la estabilidad económica que ya mencioné, pero también por la disciplina fiscal y financiera del gobierno de México que encabeza el licenciado López Obrador. Y esto es otro atractivo para las empresas. También es muy importante una visión de política integral
que se complemente para la inversión de las empresas. El Violencia. corredor transísmico, los 2 rompeolas que ya se hicieron en el puerto de Coatzacoalcos y en el puerto de Salina Cruz, para que arriben vía marítima embarcaciones de gran calado con contenedores que le permitan subir y bajar Sí, mercancía, ¿sí? Y compartirla con la costa este claro. norteamericana, con la costa oeste norteamericana, con el mercado asiático y con Europa. El Sí. transísmico va a adquirir cada vez un mayor papel, un papel más importante económicamente, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Y esto lo Claro. tenemos que dimensionar. No hemos visto ahí las noticias que el presidente inauguró los 2 Claro. rompeolas en Secretario. Coatzacoalcos, pero el significado de esos 2 rompeolas es la llegada de grandes buques mercantes. Y bueno, también Secretario. otros elementos, los Secretario. polos de desarrollo. Sí. Se nos acabó Los el tiempo, polos de secretario. desarrollo en Importante el tema del Coatzacoalcos nearshoring. y Estamos en platicando con Lázaro Fadlala Cárdenas. Cavani, él es secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Hasta aquí la información de la megalópolis. Nos quedamos ahora con Paco Ramírez y la historia del mundo.